Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Cuarto año en particular. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con nuestro hermoso país, la República Argentina. Y esta vez, luego de haber recorrido las diferentes etapas de actividades económicas, de poblamiento, la importancia de estas etapas para la formación de nuestro Estado Nacional, vamos a empezar a meternos poco a poco y de manera introductoria a las distintas regiones en las cuales se divide nuestra hermosa nación. ¿Sí? Y la primera, como a mí siempre me encanta arrancar, arrancamos del norte hacia el sur y vamos a empezar justamente por el noroeste argentino, conocido como NOA, noroeste argentino, el NOA. ¿Qué provincias abarca el NOA? Abarca Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Dependiendo de los autores, de los geógrafos, algunos incluyen alguna parte de la provincia, otros en su totalidad. Nosotros, para hacerlo más sencillo, vamos a incluir las que nombré con anterioridad. El NOA es el noroeste argentino. Por lo tanto, determinar su clima y su relieve con lo que fuimos viendo a lo largo de estas clases resulta un poco más sencillo, diríamos. ¿Por qué? Porque si hablamos del oeste y del norte, ya más o menos vamos a tener idea de que estamos hablando de un relieve montañoso. Y así es, cuanto más al oeste vayamos de nuestro país, el relieve va a aumentar en altura, encontrándonos justamente con la cordillera de los Andes. En el noroeste, si hablamos del relieve en particular, hay diferentes paisajes, es un lugar maravilloso, un lugar verdaderamente épico, donde predomina el relieve en altura, donde predomina justamente la cordillera de los Andes, la cordillera oriental, los valles y las quebradas. Y si nos vamos bien al norte, encontramos un altiplano muy conocido que también abarca la República de Bolivia. Encontramos el altiplano denominado La Puna. ¿Sí? Entonces ahí mágicamente nosotros nos vamos a trasladar al oeste argentino para saber que, además de encontrarnos en un lugar paradisíaco lleno de valles y de quebradas enmarcados por el relieve montañoso, también encontramos un clima mayoritariamente semiárido, árido, seco. ¿Sí? Ahora, si yo agarro dentro de lo que es el NOA su límite y hablo específicamente, esto lo vamos a ver después con los mapas en clase, específicamente de la zona este del noroeste, la zona este del noroeste, nos vamos a encontrar con las sierras subandinas. Y ahí, en ese lugar en particular, en esa subregión, las lluvias del Atlántico provenientes del anticiclón del Atlántico Sur logran llegar, ascienden y descargan toda su furia en las laderas de las sierras subandinas. Entonces, en ese lugar el clima ya es muchísimo más húmedo, y es tan pero tan húmedo y lluvioso que ahí se desarrolla un bioma muy característico que es la selva. Estamos hablando de selva en la ladera de las sierras subandinas, del lado este en particular, denominada las yungas, con Y, las yungas. Así que, sacando ese sector que abarca Salta, el este de Salta, parte de Jujuy y también Tucumán, sacando ese lugar, la mayoría del noroeste argentino es totalmente árido o semiárido, con precipitaciones de escasas a suficientes. Es decir, ese es un determinante del clima en esta región de nuestro país. A pesar de eso, encontramos ciudades muy populosas que en su gran mayoría coinciden con las capitales de las provincias que abarcan esta región, como es Salta, Tucumán,
o San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, ¿sí? Son ciudades muy pobladas en las cuales encontramos la mayoría de las actividades terciarias y también secundarias como las industrias. Esas ciudades, capitales y algunas otras que después vamos a ver más adelante, que se encuentran en el NOA, están enmarcadas por un paisaje totalmente paradisíaco, de valles, de quebradas. ¿Saben cuál es la diferencia entre un valle y una quebrada? Estamos hablando en este caso de geomorfología, ¿sí? O de geología, sobre todo de geomorfología, en que el valle es totalmente ancho y amplio, en los cuales los cursos de agua formaron lo que es esta especie de relieve entre dos montañas o entre dos cordones montañosos, ¿sí? En cambio, y es ancho, esa es la característica que tiene un valle. En cambio, la quebrada es básicamente similar, puede formarse por algún movimiento tectónico a lo largo de millones de años, o también por un río y su sucesiva erosión, pero la quebrada lo que tiene es que es mucho más angosta. O sea, el valle es ancho y la quebrada es angosta. Si determinamos entonces la utilización del espacio geográfico, la mayoría de las ciudades más importantes del NOA se ubican en los valles intermontanos, justamente. Esa es la diferencia como un detalle. La ciudad de Catamarca, como les dije, me estoy fijando para no olvidarme de los temas que voy tocando, ¿sí? Si hablamos de lo que es la historia de este lugar, obviamente es una de las regiones, o fue una de las regiones más importantes de nuestra nación, porque en la época de la colonia, las ciudades que estaban ahí, encabezado obviamente por la ciudad de Potosí, que la quedó en el territorio de Bolivia, era un lugar donde la minería era, ahora también, pero era totalmente importante para lo que era el virreinato. Por lo tanto, todos los minerales, principalmente plata y oro, eran exportados, eran robados, diríamos, hacia el virreinato. Entonces ese era el área donde se daba toda la vida social, principalmente, de lo que era nuestro naciente país, nuestra naciente nación, ¿sí? Sin embargo, todavía no era lo que es la República Argentina. Hoy, este lugar está poblado justamente por una enorme cantidad de ciudadanos descendientes de estos pueblos, de estos pueblos, también dicho, que vinieron en la época de la colonia, españoles, italianos, de todo tipo, obviamente, árabes, ni hablar, y de descendientes, y obviamente también con un enorme porcentaje de pueblos nativos, de los que realmente eran los dueños de la tierra antes de la llegada de los europeos. Así que hay un crisol muy importante de razas donde se respira ese aire tan particular de lo que es el noroeste argentino. Hablamos de valles fértiles, hablamos de lugares donde las quebradas son totalmente explotadas a nivel turístico, porque es hermoso recorrer lo que es el norte de nuestro país con esa variedad de colores que produce justamente el sol, llegando a lo que son las laderas de las sierras, las laderas de las montañas, ni hablar de lo que es la Puna, con su enorme cantidad de salares y salinas, también son explotadas económicamente. Hay una diferencia, así como hablamos de quebradas y de valles, también hay una diferencia entre lo que es los salares y las salinas. En uno se explota principalmente las sales de borato y en otro las salinas principalmente se explota lo que es el cloruro de sodio, que es la sal que consumimos habitualmente en nuestras mesas. De eso vamos a hablar también, ni hablar de lo que es la explosión turística en las yungas, recorrer ese paisaje selvático, tierra del yaguareté,
gran, enorme cantidad de selva en montaña, en altura. Eso es hermoso y no se consigue solamente, no sé, en África. Acá también hay. Y podemos recorrer el NOA pasando de lo que es un clima totalmente húmedo y selvático, con enorme cantidad de árboles y vegetación baja, chata, pero también vegetación media y vegetación en altura, con hojas gigantes y hojas pequeñas, gran cantidad de lluvias, sol, calor, pero también podemos encontrar lo que se puede determinar como una especie de desierto totalmente devastador, en lo que generalmente vamos a encontrar son salares, salinas y montañas. Ahí, en esa altura, está la puna y ahí está el altiplano. En relación a la economía, también es importante saber que a nivel económico se desarrolla explotación minera, obviamente, con enorme cantidad de recursos petroleros y también de gas, ni hablar de la agricultura y la ganadería. La agricultura está bastante condicionada, al igual que la ganadería, por el clima. El clima, al ser totalmente semidesértico y depender tanto estas actividades primarias económicas de lo que es justamente el clima y la disponibilidad de agua, ahí se complica y eso hace que tengan que desarrollarse distintos tipos de ganado. Por ejemplo, acá se ve la llama, las alpacas, las vicunias. Es tierra, el noroeste argentino, de ese tipo de ganado, los camélidos americanos. Y eso también genera, además de el turismo, alimentación, porque se consume carne de llama, pero también una de las actividades más importantes, junto con el ganado ovino, que hace la lana. Justo ahora, yo les juro que fue casualidad, pero tengo justo el pullover que es de lana de llama, justamente, ¿sí? Los guanacos también, ni hablar, pobre. Siempre están discriminados los guanacos. Bueno, hay hierro, enorme cantidad de riquezas, bórax, litio, con la importancia que tiene el litio en la economía mundial. Ya lo vamos a ver, o ya lo van a investigar. Plata y zinc. Los famosos valles Calchaquí. La puna de Atacama, justamente como es el nombre, la enorme cantidad de viñedos que se están desarrollando, cuando antes el viñedo era como algo muy, pero muy concentrado en la actividad económica de la región de Cuyo. Sin embargo, ahora, en lo que es el noroeste argentino, hay una enorme cantidad de viñedos, sobre todo en la localidad de Salta, en la provincia de Salta, quiero decir, donde se está desarrollando unas variedad de uvas Malbec espectaculares, doy fe. El olivo, el tabaco, los cítricos, las legumbres, la caña de azúcar en Tucumán, bueno, el petróleo, el gas, y obviamente esto puede ser aplicado en cualquiera de las regiones de nuestro país y del mundo, y no importa cuándo veas esto. ¿Sí? Escuchan que la enorme cantidad de cultivos está cediendo por presiones económicas y está siendo reemplazado por un monocultivo que ya saben cuál es, ¿no? La soja, exacto. Y además, otra de las cosas que tenemos que saber en relación a lo que es el NOA es la enorme deforestación como enorme problemática que sufre la región. ¿Sí? La deforestación está haciendo estragos con la muerte de una enorme cantidad de especies animales y vegetales y generando enormes problemas hídricos porque justamente en los terrenos o en los climas o en los biomas donde predomina el clima árido y seco, cuesta mucho que se desarrolle la vegetación. Entonces los lugares donde sí hay vegetación actúa como un efecto esponja el suelo para evitar que los suelos se laven, se escurran, se pierdan. Y todos sabemos que cuando la capa fértil del suelo se pierde, lo que empieza a aparecer, así a lo bestia explicándolo, es la roca madre, es lo que está abajo. ¿Y qué pasa cuando aparece la roca madre? No se puede cultivar y no puede haber ganado.
Es el terreno más, pero más negativo para cualquier actividad económica, pero también para cualquier asentamiento de las civilizaciones. Así que realmente deforestar es dinero para hoy, para algunos, obviamente, pero hambre para gran cantidad de generaciones. Dentro de lo que es la realidad de esta región, existe una enorme brecha social en donde encontramos familias donde concentran principalmente las tierras y el poder, los grandes terratenientes, y también una enorme cantidad de población que está bajo la línea de la pobreza. La calidad de vida es totalmente dispar dependiendo de la suerte que tuviste de nacer en alguna familia adinerada o en una mucho más humilde y pobre, y esto es el grave problema que sufre, yo diría, además de Argentina, el planeta en general. O sea, cuesta mucho ascender en lo que es las diferentes clases sociales, y eso es realmente horrible para cualquier ser humano que tenga empatía y que tenga un compromiso social, ¿sí? Hay que buscar que las sociedades justamente puedan ir avanzando para lograr su desarrollo personal y económico. En el NOA, principalmente, la pobreza es importante. Por eso existe una enorme cantidad de familias que se dedican a la ganadería de subsistencia, es decir, subsisten con el poco ganado que tienen y a través de artesanías que venden a los turistas, ¿sí? Acá encontramos regiones paradisíacas para recorrer, como por ejemplo, como les dije, el Cerro de los Siete Colores, el Tren de las Nubes, Purmamarca, Humahuaca, San Miguel de Tucumán, Catamarca con toda su belleza paisajística y su paisaje cordillerano, Santiago del Estero, provincia pobre totalmente dentro de lo que son las provincias de nuestro país, pero que últimamente está logrando atraer al público a nivel turístico, y eso le genera divisas para que poco a poco la provincia vaya despegando, ¿sí? La minería y los graves problemas que eso implica. Así que bueno, esto fue una intro de lo que es el NOA. Me habré olvidado seguramente 100.000 cosas que después me arrepiento, pero en el práctico que les voy a dejar vamos a seguir introduciéndonos en lo que es esta hermosa región, conociendo, y además lo que faltó lo vamos a agregar de manera presencial en las clases cuando nos veamos. Así que cuarto año, los saludo, muchísimas gracias si llegaron hasta acá viéndome, y el que no es de cuarto año y así tuvo el placer de sumergirse en el noroeste argentino, los invitamos para que vengan. Es una de las regiones que a nivel turístico más está creciendo. El noroeste argentino avanza gracias a las visitas, al turismo, a los salares, a las salinas, a las quebradas, a su música, a su folclore, a la enorme variedad de alimentación que hay, mezclándose alimentos típicos con alimentos coloniales, a las más de 50 variedades de papa, al ají, a los ají, a esos techos y esas construcciones de adobe. Vengan al noroeste que no se van a arrepentir. Cuarto año, nos vemos en el próximo video. Los saludo.